parcial de renal, así que yo creo que deben tener muy buenas bases la mayoría de ustedes. Por ende, el tema va a ser un poco más sencillo, no más ameno, no va a ser tan complejo para muchos, ¿ya? Así que cualquier problemita que surja, no me escuchan o algo, me dicen, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar, ¿ya? Ahí nomás vamos a estar, no vamos a aceptar a más personas. Es una, ya, una más. Pucha, ya dos más. Ya listo, ahí nomás. Creo que vamos a... Sí, 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 vamos a resolver la guía, señor. No, no completa, eso sí, no lo vamos a resolver completa. Mañana vamos a resolver la otra parte. Mañana tienen parcial de química, ¿no? A ver, eso quiero. Mañana tienen parcial de bioquímica. ¿O cuándo es su parcial? Lo suspendieron hasta nuevo aviso, lo que tengo entendido. Ah, qué genial. Entonces mañana podemos pasar clases también en la tarde. Hoy no vamos a resolver la guía completa, solo hasta hasta la pregunta 7 creo, u 8. Y el caso clínico también lo vamos a hacer mañana. Ya, así que más bien se suspende su parcial, no son las elecciones. Y ya, bueno, no pienso en política aquí. Ustedes saben por quién van a votar. Ya, vamos ahora sí con el tema. Ya, hasta ahí nomás, que no vamos a aceptar más. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar ahora, chiques? Vamos a hablar de función tubular. Vamos a hacer rápidamente el desarrollo del... A ver, un cacho. Un cacho, muchachos, no sé cómo... Ahí está, ahora sí deben poder mi punter, ¿ya? Vamos a hablar de función tubular, ¿no? Entonces, continuaremos. Muy bien, nosotros sabemos, miren aquí esta imagen, que em, el riñón va a tener su corteza, su médula, ¿no? Y bueno, en la corteza y la médula vamos a tener em, diferentes partes de lo que es la unidad anátomo-funcional del riñón, que es todo esto que estamos viendo aquí. Todo esto, chicos, es la nefrona, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de la corteza, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el corpúsculo renal, los túbulos contorneados proximales, túbulo contorneado distal, los conectores, ¿no? Los colectores corticales, ¿ya? Y también las ramas ascendentes gruesas de las nefronas. Y también los túbulos rectos proximales. La médula, como saben, se divide en dos, en una médula externa y en una médula interna. La médula externa se divide en una franja externa y una franja interna. ¿Ya? Aquí tenemos dos tipos de nefronas, miren, estas nefronas son las corticales, estas de aquí, y estas de aquí son las nefronas yuxtamedulares. La diferencia es la longitud de sus asas. Miren, las nefronas corticales, sus asas son cortas, asas cortas, chiquitas, ¿han visto? Pero de las nefronas yuxtamedulares, sus asas son largas. ¿Ya? Muy bien. Este es, ojo, los libros y las fuentes que estoy usando para esta clase y para su guía son el Guyton, el Borón, el Constanzo, el Tres Guerres y también el libro de Ganong. Ya son 5 libros que vamos a usar para desarrollar esta clase, ¿no? Así que todo lo que les voy a decir está en esos libros. Yo no me estoy inventando nada, por si acaso. ¿Ya? Mire, aquí tenemos un resumen bien bonito del Tres Guerres donde te dice túbulo contorneo proximal, funciones, todo eso. ¿Ya? Miren, el túbulo contorneo proximal es la primera porción del túbulo contorneado. Bueno, aquí tenemos que rayar un poquito las diapositivas. Miren, vamos a ver esto. Ahí está, miren. Todo esto es el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Estas primeras porciones de aquí que le estoy rayando con negro, todo eso de morado, si ustedes quieren, está formado por qué? Está formado por, o bueno, unas células que aquí le estoy tratando de marcar.
que se arruinó les comento que se ha arruinado mi tablet, su mouse, y no puedo manejar muy bien. Ya está, miren. Esas células S1 forman el primer segmento del túbulo contorno proximal. ¿Ya? En esas células S1, esto ya les he explicado en los repasos, vamos a poner aquí, las células S1. Esas células S1 van a tener un transportador, que se lo va a conocer como el SGLT de tipo 2, ¿no? Ese SGLT de tipo 2, chicos, 2 se encarga de reabsorber glucosa y también sodio. Es un portador, glucosa, sodio. ¿Ya? El 90% de la glucosa se reabsorbe gracias al SGLT tipo 2, ya en el segmento S1 de la nefrona, que está en el túbulo contorneado proximal. Ahora bien, tienen vellosidades, ¿no? Sus características histológicas, ¿ya? Ahora después tenemos otro segmento, que sería como el de azulito, miren, el de azul, el de celestito de aquí que estoy redondeando, miren todo esto, ¿ya? Este segmento se lo conoce como túbulo recto proximal, según algunos autores, según el Tres Guerras, por ejemplo. Y ese segmento o túbulo recto está formado por células S2 y S3. Ya, miren, una diferencia bien importante en los del borón. El túbulo contorneo proximal está formado por células S1 y el túbulo recto proximal está formado por células S2. ¿La diferencia cuál es? Aquí tenemos otros transportadores, es el SGLT tipo 1, que reabsorbe solamente el 10% de la glucosa que llega a filtrar. En total, se reabsorbe, han visto, un 100%. Muy bien. Por otra parte, tenemos la rama descendente fina. Ya, la rama descendente fina, como pueden ver aquí, su característica principal es que, según el borón, miren, según el borón te dicen que esta rama descendente fina, que donde lo podemos marcar, aquí está, miren, esta rama descendente fina es, en este caso, permeable a, a agua, a agua y solutos. Eso te dice, pero en el Guyton, por ejemplo, te dice que es solamente permeable al agua, pero no a los solutos. ¿Ya? Así que eso van a tener a consideración. Aquí tenemos la presencia de varias acoporinas, ¿no? Acoporinas tipo 1. Acoporinas tipo 1, ¿ya? Por otra parte, la rama ascendente fina, este de verde de aquí, bueno, toda la rama ascendente del asa de Henle es solamente permeable a solutos. Es una característica bien importante. Ahí no se reabsorbe agua, solo solutos. ¿Ya? Después vamos con otro. Vamos a marcar. Vamos a hablar de el túbulo contorneo distal. Donde está, aquí arribita lo estoy marcando, miren. Túbulo contorneo distal, está debajo de esa flecha celeste. Aquí arriba, ¿ya? El túbulo contorneo distal se divide en dos partes. Una porción inicial o proximal y una porción distal. Ahí es donde hablamos de dos términos, ¿no? El distal proximal y el distal distal. Miren, este túbulo contorneo distal se divide en dos. ¿Se divide en cuántos? En dos. Una parte proximal y una parte distal. O si ustedes quieren proximal o una parte inicial, también pueden decir. Y una parte final. La distal también se la conoce como final, pero se divide en dos partes. ¿Ya? Las funciones son bien específicas, ¿no? La porción proximal del túbulo contorneo distal, por ejemplo, forma la mácula densa, va a formar, ahí vamos a tener un transportador clorosodio, ¿no? Pero la porción distal va a estar formado por células principales y células intercalares, ¿ya? Es otro dato importante. Muy bien, de ahí tenemos los túbulos colectores, que lo vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en la clase, ¿ya? Muy bien, esta es una tabla del Tres Guerras, de la cuarta edición, donde te muestra, ¿no? Los diferentes mecanismos de transporte. Algo que tenemos que saber aquí es que los túbulos, ¿qué funciones tienen? Los túbulos tienen tres funciones, ¿no? Importantes. ¿Cuáles van a ser esas funciones? La primera función de los túbulos es reabsorción y secreción de sustancias.
Mediante esa función pueden regular el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Ya? La otra función que tienen los túbulos es la em, concentración, concentración y dilución de la orina. Dilución de la orina. ¿No? Y la otra función, la última, es regulación ácido-base. Entonces, esas son las funciones principales. Muy bien, ahora la pregunta es, la primera función que hemos visto, ¿cuál era? Reabsorción y secreción de sustancias, solutos y agua. ¿Cómo se van a reabsorber y cómo se van a secretar? Aquí tenemos un mega resumen de tres guerras, ¿no? En el caso de que sea un soluto no iónico, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Eh, puede realizarse mediante uniporte, mediante sinporte, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, de los uniportadores vasolaterales de glucosa, de aminoácidos, ¿no? Es un transporte electroneutro. Por otra parte, si hablamos de un soluto no iónico más un soluto iónico, por ejemplo, hablamos del transporte de sodio, que es iónico, y glucosa, que es no iónico, aquí solo se mediante cotransporte, por ejemplo. Ya, y ahí tenemos los cotransportadores, o los importadores sodio-glucosa, ¿no? El SGLT tipo 1. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de solutos iónicos solamente, aquí hablamos de un transporte electrogénico también, ¿ya? Y esto lo podemos hacer mediante bombas, por ejemplo, la bomba de hidrógeno, que es bien importante a nivel de las células intercalares o intercaladas tipo A y tipo B. Muy bien. Después tenemos transporte electrónico, mismo número de cargas en dos direcciones. Está un resumen. Esta parte no lo vamos a hacer porque es transporte. Van a ver que en el Gaiton y en muchos libros empiezan a hablar primero de los mecanismos de transporte que se realizan, ¿no? Principalmente son mecanismos de transporte activo secundario, alguno que otro primario, y generalmente también son, en este caso, mediante difusión alguna sustancia, ¿ya? Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos como un resumen, más o menos, donde podemos ver los segmentos, túbulo contorno proximal, la corteza y qué células tenemos en cada nivel. No puede que sea útil. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos igual un resumen de lo que es la mecanismo de reabsorción y secreción tubular en los diferentes segmentos. Vamos con este primer segmento, el túbulo contorno proximal y el túbulo recto proximal, si quieren llamarlo así, ¿ya? Contorneado proximal y el recto proximal. 1A, túbulo contorneado proximal. Vamos a tener aquí un transporte de tipo... otra cosa importante que hay que recalcar, ¿no? Los mecanismos de transporte, ¿de qué tipos van a ser? Si tenemos aquí una célula renal y aquí otra célula renal, esos mecanismos de transporte pueden ser de dos tipos. Pueden ser transcelulares o pueden ser paracelulares. Transcelulares, aquí puedo usar transportadores, ¿no? Para atravesar la célula. Y paracelulares lo hace entre los espacios intercelulares, ¿ya? Ojo, pero no es tan fácil, ¿no? No es que lo vaya a hacer así de simple, tiene que atravesar igual una serie de proteínas para conseguir eso. Ahí está. Aquí hay proteínas, ¿no? De unión intercelular, entonces igual tiene que atravesar esas proteínas. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué sustancias se transportan por vía transcelular? Miren, a nivel del túbulo contorneo proximal, principalmente es por vía transcelular. ¿Ya? Esto hace que se consiga una reabsorción de sodio mediante importadores, glucosa, sodio, aminoácidos sodio y fosfato sodio. ¿Ya? Ahora también vamos a tener aquí, esto es importante, en el túbulo contorneo proximal existe la secreción de hidrogeniones, ¿ya? Eso lo hace mediante antiporte, sodio, hidrogenión, ¿ya? Entra sodio y sale hidrogenado a los tubulares. Ahora bien, en la membrana vasolateral vamos a tener transportadores activos primarios, como cuáles: la bomba de sodio-potasio TPasa, el importador sodio bicarbonato también, ¿ya? En el túbulo recto proximal, chicos, vamos a tener transportadores paracelulares. O sea, aquí el transporte va a ser paracelular.
Ya vamos a tener, por ejemplo, reabsorción de cloro por vía paracelular y de algunos solventes. En el asa de Henle, vamos con el asa de Henle. En la rama descendente delgada vamos a tener acopolinas tipo 1 para la reabsorción de sodio, pero también en la membrana vasolateral transportadores de sodio, potasio, ATP. ¿Ya? En la rama ascendente delgada, el 2B, rama ascendente delgada, vamos a tener que es impermeable al agua y permeable a solutos. En el RAG, en la rama ascendente gruesa, que es el 3A, vamos a tener, por ejemplo, una bomba triónica, ¿no? Bomba sodio 2 cloropotasio. Muy bien, un transportador, sodio 2 cloropotasio. Vamos a tener canales de potasio también, chicos, y en la membrana vasolateral, bombas de potasio, sodio, potasio, TPasa, bombas importadores cloropotasio y cloro. Y por vía paracelular a este nivel, chicos, se reabsorbe magnesio. Miren, magnesio. El magnesio se reabsorbió en la RAG, ¿no? Un 65%. Vamos con el 3B, el túbulo contorneado distal, la parte proximal, ¿ya? Ahí se reabsorbe cloro y sodio, eso vamos a ir viéndolo más adelante y tenemos diferentes transportadores, ¿ya? Por último, miren, en el túbulo contorneado distal, la parte distal o la parte final, esta era la parte proximal del túbulo contorneado distal. Aquí estamos hablando de la parte distal del túbulo contorneado distal, el distal distal, y también vamos a hablar del conducto colector. Miren, estos dos segmentos, el distal distal y los túbulos colectores, van a estar formados por dos tipos de células principales y las intercaladas, ¿no? Las principales, ahí tenemos diferentes transportadores que vamos a ir viendo, acoprinas tipo 2 ahí, miren, y en las intercaladas tenemos A y B, cada uno actúa en diferentes situaciones. Eso lo vamos a ver con calma, ¿ya? Aquí es un resumen igual de ambos, te dice, túbulo contorneado proximal, eh, ¿qué se reabsorbe ahí? Glucosa a través de los SGLT tipo 2, aminoácidos, ácido úrico, sodio, cloro, potasio, bicarbonato, fosfatos y agua. ¿Ya? Muy bien. Regulación. ¿Quién regula a nivel del túbulo contorneado proximal? Esto solo se preguntas de examen, ¿no? La paratormona actúa a nivel del túbulo contorneado proximal. Ya saben que la paratormona es un hipercalciante. Eso quiere decir que aumenta el calcio en sangre. También aumenta el fosfato en sangre. Oh, pero no, disminuye el fosfato en sangre. Ya, miren, aquí está. La angiotensina 2, otra hormona que actúa a nivel del túbulo contorneado proximal, aumenta la reabsorción de sodio y también de agua, ¿ya? Ahora también de bicarbonato, te dice. Y bueno, ahí tenemos a nivel del túbulo contorneado proximal, también tenemos a la anhidrasa carbónica, que una función es aumentar la reabsorción de agua y bicarbonato. Es una enzima que genera eso. Vamos a ver más adelante eso. Muy bien. A nivel del asa de Henle, tenemos rama descendente delgada, rama ascendente gruesa directamente. Miren, la rama descendente delgada, ¿qué hace? Como reabsorbe agua, todo lo que se está filtrando dentro de los túbulos renales se va a, en este caso, a concentrar. Es una función, miren. Vamos a explicar aquí. Esta es la rama descendente delgada. Va, va. Aquí hay solutos y también hay agua, ¿no? También hay agua. Como el agua se está reabsorbiendo en la rama ascendente delgada, porque es más permeable al agua, pues los solutos se concentran. Entonces aquí genera que aumente la osmolaridad dentro de los túbulos renales. ¿Ya? Ahora bien, la rama descendente, o perdón, ascendente gruesa tiene funciones también importantes. Como es impermeable al agua, hace que la orina se vuelva más diluida. Ya, además, a ese nivel se reabsorbe sodio, potasio y cloro a través de un cotransportador sodio 2-cloropotasio, ¿ya? Y también se reabsorbe magnesio, no se van a olvidar, en las ramas ascendente gruesa, en el RAG se reabsorbe magnesio, ¿ya? En el túbulo contorneado distal, chicos, ¿qué tenemos? Reabsorción de estos iones, y también tenemos la acción de varias hormonas. La paratormona también actúa a nivel del túbulo contorneado distal, la angiotensina 2 también, pero principalmente en los túbulos proximales. El péptido natriurético auricular actúa aquí en el distal y la aldosterona también, ¿ya? Túbulo conector y túbulo colector, su regulación básicamente, bueno, ¿qué es lo más importante de estos dos túbulos?
lo más importante es que de estos depende la orina. O sea, depende qué tan concentrada o qué tan diluida va a salir la orina. De los túbulos colectores depende eso. ¿Y de qué más depende? De la presencia de ADH o de la ausencia. Estos se encargan de regular eso, la excreción hídrica, es su principal función de los colectores. ¿Ya? Además que ahí actúa, miren, aldosterona y ADH. ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces vamos a ir desarrollando varias cosas. No vamos a tratar de hacer muy larga la clase. Aquí tenemos, miren, el túbulo contorneado proximal. Miren sus células como son. Miren, tienen hartos cilios, si se dan cuenta, tienen varios cilios las células del túbulo contorneado proximal. ¿Eso para qué? Para aumentar la superficie de absorción. ¿Por qué? En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 65% de varios solutos, incluyendo el sodio, el cloro, el potasio y también el agua, que no es un soluto, ¿no? ¿Cómo lo reabsorbe todo eso? Aquí hay varios aspectos que hay que ver, chicos, ¿ya? Ahorita voy a conectar mi tablet y de ahí vamos a ir viendo eso. Y vamos a verlo primero en imagen, y vamos a verlo bien bonito en la tablet. ¿Ya? Bien, aquí tenemos un transportador que les he dicho que se llama SGDT tipo 2, ¿no ves? Ese reabsorbe ¿qué? Sodio y glucosa. El 90% de la glucosa se reabsorbe gracias a esto. Ahora miren, ¿qué otra cosa interesante ven? También se reabsorbe fosfato y sodio mediante SIMporte. Se está reabsorbiendo también ¿qué? Aminoácidos y sodio mediante cotransporte. Y miren lo que les he dicho. En el túbulo contorneado proximal, no se quiere borrar ya, se secretan ¿qué? Hidrogeniones, miren, ¿mediante qué? Mediante un antiporte. Aquí hablamos de un antiporte. ¿Antiporte qué? Antiporte sodio-hidrogenio. Y el hidrogenio aquí se junta con el bicarbonato, en este caso forman ácido carbónico, el cual se disocia en agua y en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono vuelve a ingresar. ¿Ya han visto? Y es convertido nuevamente en ¿qué? En ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica, y este se disocia nuevamente en hidrogenión, bicarbonato, y el bicarbonato, han visto, va a volver a ingresar hacia la célula, ¿ya? O en este caso hacia nuestro organismo. Y es así como se secreta hidrogeniones, y también estamos secretando un poco de agua. No es muy significativa, pero se secreta, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos en los otros segmentos? Ahí te acabamos de ver ¿qué? Acabamos de ver el comportamiento a nivel del túbulo contorneado proximal, de manera bien resumida, ¿no? Y aquí tenemos otro resumen igual, donde podemos ver cómo es que se está secretando hidrogeniones. Vamos a hacerlo con punterito. Vamos a poder ver cómo los hidrogeniones se van secretando y cómo el sodio se va reabsorbiendo, ¿ya? Ahora, a nivel del túbulo contorneado, o a nivel del asa descendente delgada, hemos visto que se reabsorbe agua mediante ósmosis, ¿ya? Ósmosis. Ahora, por otra parte, bueno, este es un resumen, no hay mucho que ver aquí, ¿ya? Este es del 3 del Constanzo, miren, del Constanzo, aquí podemos ver un resumen bien general de todos los segmentos de la nefrona, túbulo proximal, funciones mayores, mecanismos y acciones hormonales, ¿no? Entonces esta tablita se lo pueden repasar, ahí está, se los dejo para que lo vean. Ahora sí, bueno, como el tema no es muy largo y con la mayoría de los inscritos lo hemos hecho en maratones, vamos directamente ya a la resolución de su guía, ¿no? A ver, antes de eso, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Están ahí? Ufa. Ya, hemos admitido recién a unos cuantos muchachos. Ya, hasta aquí vamos a la parte del temita, tema. Vamos a comenzar ahora con la resolución de la guía. Para eso necesariamente tengo que hacerlo desde mi tablet, así que esto
cachito, déjenme guardarlo. Como PDF. Pero aceptaremos. Ya. Ahora sí. Ya está. Déjenme guardarlo un cachito. Les voy a pasar a los inscritos. Ojo, solo a los inscritos. Los demás pueden estar en la clase, no se preocupen. Pero no van a poder tener las diapositivas o algunos aspectos de la academia, ¿no? Pero ya. Les pueden pasar si quieren. Ya. Ahora sí. Entonces, ya admitiremos a esta señorita más. Que descargue, ya está. Ya, voy a presentar desde mi tablet directamente. Espérenme un cachito ya. Y comenzamos la resolución de la guía. Hola, ¿me escuchan? Ya estoy desde mi tablet. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola, no. Gracias, Sandrita. Gracias. Ya, ahora sí comenzaremos con la resolución de la guía. Ya. Ya se ha pasado a los muchachos. Ahora sí vamos. Ya es bien importante esta parte. A muchos les van a evaluar, supongo que ya nomás. Ya. Muy bien, vamos con la primera parte. ¿Qué dice la primera parte? Dice, pregunta 1 dice, elabora una lista de sustancias que solo se filtran y aparezcan en la orina. A ver, aquí hay varios aspectos que te toma en cuenta, ¿no? Te dice, sustancias que solamente se filtran y no aparecen en orina. O sea, son sustancias que se filtran pero se reabsorben en un 100%. Después te dice sustancias que se filtran y se secretan por los túbulos. Sustancias que a la vez que se filtran se secretan. ¿Qué quiere decir? Que su tasa de excreción es mayor que su tasa de filtración. ¿Ya? Y por último te dice sustancias que solo se secretan por los túbulos. ¿Ya? Es bien complejo analizar esto porque, bueno, obviamente lo vamos a hacer aquí, pero para un estudiante nuevo es complejo porque tiene que tener dominio de todo el tema, ¿ya? De todo el tema. Así que vamos a desarrollarlo aquí, ¿ya? Este es para odontología. Aquí importa, aquí lo vamos a, digamos, con odontología, ¿ya? Aquí vamos a desarrollar algunos aspectos, vamos a resumir algunas cosas importantes, ¿ya? Así que hablaremos primero del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Pucha, ¿quién más quiere unirse? A ver, ya. La última persona que admitimos. Hay que hacer resumen de esto, ¿no? Ojo, por si acaso, miren, aquí está en el gaitán, te pone una tablita donde te habla de diferentes sustancias. Miren, la glucosa, por ejemplo. La glucosa es una sustancia que se filtra. Se filtra un 100% de la glucosa en plasma, ¿ya? Pero se reabsorbe también el 100%. Miren, 180 es la carga filtrada de glucosa y la carga reabsorbida solamente es también 180. ¿Y cuál es la cantidad excretada? Es cero. No, es cero lo que se excreta. Entonces, la glucosa es una sustancia que se filtra, pero se reabsorbe en un 100%. ¿Ya? Por otra parte, también en carga filtrada reabsorbida 100%. Esta sería lo más importante, ¿no? En relación a sustancias que se filtran y no aparecen en orina. Uno es la glucosa. Otra sustancia similar son los aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos y la glucosa son sustancias que se filtran pero se reabsorben en un 100%, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de las sustancias que se filtran y se secretan por los túbulos.
Aquí tenemos una sustancia bien importante, es el ácido paraminohipúrico, el patch, ¿no? Ahí está el patch. Es el típico ejemplo, ¿no? Ácido paraminohipúrico. ¿Cómo saber que una sustancia se filtra y se secreta? Porque miren, por eso tenemos que entender esto. La formación de orina se da a nivel de la nefrona mediante tres mecanismos, ¿no? Aquí tenemos la excreción urinaria. La excreción urinaria es igual a la filtración más la secreción menos la reabsorción, ¿no? Aquí está. Lo que se filtra, lo que se secreta y hay que restarle lo que se reabsorbe, ¿ya? Ahora tenemos que hablar de dos conceptos. Tenemos que hablar de lo que es la tasa de filtración y tenemos que hablar de la tasa de excreción. No es lo mismo, por si acaso, hablar de esos dos conceptos. Vamos aquí entonces. Hablaremos de tasa de filtración. Tasa de filtración. La tasa de filtración es lo que está llegando a mi cápsula de Bowman, tasa de filtración, que depende del soluto es muy variable. Hablaremos de una sustancia X, ¿ya? Digamos que la tasa de filtración de esa sustancia X es 100 gramos por día, digamos, de la sustancia, esa es su tasa de filtración. Y su tasa de excreción, miren, tasa de excreción, la tasa de excreción es ya lo que se está eliminando y está yendo a formar parte de la orina, es la tasa de excreción. Digamos que de esta sustancia, su tasa de excreción es igual a 100 gramos por día. Ya analizaremos esto. ¿Qué quiere decir? Si se está filtrando aquí 100 gramos y se está excretando otros 100 gramos, eso quiere decir que esta sustancia ni se está secretando, no se secreta, pero tampoco se está reabsorbiendo, ¿no? Ese es un típico ejemplo de una sustancia, ¿no? Cuando una sustancia se filtra, pero no se secreta ni se reabsorbe, es perfecto para hallar la tasa de filtración glomerular. Y aquí hablamos de una sustancia, es la inulina, ¿ya? La inulina, ustedes saben que es el gold estándar para poder eh, hallar el flujo, la tasa de filtración glomerular, ¿no? No se usa con fines diagnósticos, se usa con fines de investigación, ¿no? Estándar, ¿ya? Vale, vamos con otra sustancia. Digamos que es una sustancia Y. Esa sustancia ya está filtrando 100 gramos por día, pero su excreción es de 200 gramos día. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que esa sustancia, miren, se está secretando o se está filtrando 100 gramos por día, pero se está excretando 200. ¿De dónde viene el otro 100? Eso quiere decir que esa sustancia Y se está secretando 100 más, ¿no? En total se hace 200. Ahí está, ¿han visto? En este caso, ¿qué pasa? La tasa de excreción es mayor que la tasa de filtración, ¿no? Es mucho mayor que la tasa de filtración. Cuando la tasa de excreción es mayor que la tasa de filtración, eso quiere decir que la sustancia se está filtrando, pero también se está secretando. Ahora, el otro ejemplo, ¿qué tal de una sustancia Z? Se está filtrando 100, igual, gramos día, pero solo miren, se está excretando 50 gramos día. Oh, ¿qué pasa con esa sustancia? Miren, se ha secretado 100 y se está excretando 50. Eso quiere decir que unos 50 miligramos están reabsorbiendo de esa sustancia Z, ¿visto? Entonces aquí decimos, cuando la tasa de filtración es mayor que la tasa de excreción, eso quiere decir que la sustancia se está filtrando y se está reabsorbiendo, ¿ya? Esa es la lógica básicamente que hay que usar aquí, ¿no? Hay sustancias que se filtran y se secretan en orina. Por ejemplo, el patch es una sustancia que se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe. ¿Y cómo podemos saber cuáles son esas sustancias? Todo es en relación a esto, a la tasa de filtración y a la cantidad de excreción. Hay varias sustancias que se filtran. Bueno, no.
hay pocas sustancias que se filtran y se secretan. Claro ejemplo es esta sustancia orgánica que es el ácido paraminipúrico, ¿ya? Esta sí es una sustancia que se filtra y se secreta, pero em, vamos con la siguiente tipo de sustancias. Sustancias que solamente se secretan por los túbulos, ¿no? Las sustancias que solamente se secretan por los túbulos son principalmente drogas, ¿ya? O sea, cuando hablo de drogas, hablo de fármacos, no hablo de fármacos, no hablo de otra cosa más. Es una lista extensa de fármacos, por ejemplo, las penicilinas, ¿ya? La penicilina se secreta. Las cefalosporinas, el metrotexate, perdón, que se usa para la artritis, metrotexate, ¿ya? Drogas. Pero también se secretan otras sustancias, como cuáles. Por ejemplo, a nivel del túbulo contorneado proximal se secreta ácido úrico. Ácido úrico se secreta en sales biliares, sales biliares, oxalatos. No, hay varias sustancias así que podemos ir nombrando que se van a ir secretando. ¿Ya? Muy bien. Que solamente se secretan. Esas no se filtran a nivel de la nefrona, pero sí se secretan. ¿Ya? Muy bien. Entonces está, ¿no? Sustancias que se filtran y no aparecen en la orina, glucosa, aminoácidos. Típico ejemplo. Sustancias que se filtran y se secretan por los túbulos, el típico ejemplo es el ácido paraminipúrico. ¿Ya? Y hay sustancias que um, solo se secretan por los túbulos. Aquí hablamos de estas sustancias que hemos mencionado. También tenemos, ¿no?, los hidrogeniones, los protones que solamente se secretan, ¿no? Y ya, esas son las que recuerdo. Muy bien, aquí está reabsorción selectiva. Entonces, esta tablita es la clave, ¿no? Esta tablita es muy buena para entender eso. Viene, por ejemplo, el sodio. El sodio, 25.560 mil equivalentes por día se filtra. Pero ¿cuándo se excreta por día? Solo 99 o solo se excreta 150 mil equivalentes día. ¿Han visto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se está reabsorbiendo más del 90%. Lo mismo con el cloro, miren. El cloro se filtra, pero se reabsorbe poco. El potasio igual, bueno, el potasio se filtra, pero se reabsorbe poco. Y se excreta poco, ¿ya? Y así podemos ir viendo. La creatinina, por ejemplo, es una sustancia que se filtra y no se reabsorbe, pero se secreta en pocas cantidades. ¿Qué quiere decir? Cantidades. Que la creatinina se filtra, se secreta en pocas cantidades, pero no se reabsorbe. Y la creatinina, ustedes saben que es el parámetro indicativo clave para calcular tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Es clave para eso. Pero como se está secretando un porcentaje, si te dice que si con creatinina tu tasa, esto es importante en pacientes con enfermedad renal crónica, por si acaso. Pacientes sanos no es muy relevante, pero en pacientes con enfermedad renal crónica tiende a sobreestimar el valor de la tasa de filtración glomerular. ¿Eso qué quiere decir? Que si digamos yo tengo un paciente enfermo renal crónico con una tasa de filtración de 60 ml por minuto por 1,73, ¿no?, metros cuadrados, eh, su tasa está baja. Y si yo le hago alguna prueba, método que utilice creatinina, puede que su creatinina incluso lo eleve un poquito por esa sobreestimulación, ¿no? Hay ciertas características, ¿no?, para cumplir esto, pero eso lo vamos a ver en otra clasita que voy a hacer, ¿ya? Voy a hacer una clasita de enfermedad renal crónica para los que quieran, ¿ya? Muy bien, entonces el problema. Pero muchos libros van a ver que dicen que la creatinina solo se filtra, pero no se reabsorbe ni se secreta, pero sí se secreta un poco. Ya, miren aquí, chicos, aquí podemos ver la sustancia más versátil, ¿no? La más útil y sensible y también específica para hallar lo que es la tasa de filtración glomerular, la inulina. Y han visto que todo se compara en relación a la inulina. Miren, la inulina
de todo lo que se filtra, no se secreta ni se reabsorbe nada. Todo eso tal cual se excreta. Por otra parte, miren, la creatinina, ¿han visto que tiende a aumentar? Aquí tenemos la carga. Aquí tenemos, por si acaso, la carga tubular de las diferentes sustancias, miren. La creatinina, aunque si alguien más quiere entrar ya. La creatinina, miren, tiende a elevar su carga tubular. ¿Por qué? Porque se está secretando, por eso eleva así la creatinina. Pero si vemos otras sustancias, por ejemplo, miren la glucosa. A ver, aquí lo ves ahí con resaltador. Ya. La glucosa, miren, está cayendo por los suelos, ¿no? Porque todo se reabsorbe, ¿dónde? En el túbulo contorneado proximal, ¿está todito? Y cae la glucosa. Otras sustancias como por ejemplo, miren, el sodio, que se reabsorbe 65% aquí en el túbulo proximal, contorneado proximal, y lo demás se va reabsorbiendo con calmita, miren, con calmita a nivel de los túbulos distales, ¿no? El agua lo propio, 65% aquí a nivel del túbulo contorneo proximal, un 15% en el asa de Henle y un 20% en los túbulos distales y colectores. ¿Ya? La urea, por otra parte, miren, es bien interesante. La urea se está secretando, perdón, se está reabsorbiendo y en el asa de Henle se vuelve a secretar la recirculación de la urea. Pero después, poco a poco, la urea vuelve a ser, en este caso, reabsorbida, ¿no? Por eso baja su concentración tubular. Entonces, así es como podemos explicar más o menos todo eso. Ya. A ver, de esto no hay mucho más, ya no hay más que hablar. Solo es mencionar esas sustancias. Tal vez hayan más sustancias, estoy seguro que hay, pero las más importantes ya las menciono. Vamos con la pregunta 2. Dice, ¿por qué mecanismos y en qué proporción se reabsorbe el agua en los túbulos contorneados proximales, asa de Henle y túbulo contorneado distal? Ya. Vamos con esto, muchachos. Esta es una parte bien interesante. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Mm, Estos vistiadores, ¿dónde están? Sí, No, varios han abandonado la reunión, dicen bien. ¿Qué me importa que se han abandonado la reunión? y Ya. la urea, Sí. ¿por qué se absorbe tanto? O sea, eh, ¿qué necesitamos mantener más o menos? No entiendo tu pregunta. A ver, trata de volver a plantearla. Dale. O sea, ahorita. Ahorita con calmita, a ver, plantearemos tu pregunta. ¿Me estás diciendo por qué la olla se absorbe tanto? Sí, o sea, ¿por qué? Eh, Ujú. sí, ¿por qué se reabsorbe? O sea, ah, Ya, mira, esta gráfica tienes que entender qué te está mostrando. La gráfica te está mostrando la carga tubular. ¿Qué quiere decir? ay, La cantidad de esos solutos que está aquí en los túbulos. ¿Sí? La cantidad de solutos que están en los túbulos. Y como puedes ver, hay varios solutos que disminuyen su carga tubular. ¿Qué quiere decir? Que se están reabsorbiendo. Aumentan su carga tubular. ¿Qué quiere decir? Se están secretando. ay, Disminuyen su carga tubular. ¿Qué quiere decir? Que se están mm, reabsorbiendo. ah, ¿Ya? Con el agua es más sencillo de entender, miren. Con la glucosa, miren, como la glucosa se absorbe 100% en el túbulo proximal, túbulo contorno proximal, miren, su carga tubular cae a cero, porque se reabsorbe en un 100%. De la urea, su comportamiento tubular es diferente. ¿Por qué? Nosotros sabemos que tenemos un mecanismo denominado la recirculación de la urea. Eso lo vamos a ver mañana. Vamos a hablar del mecanismo de concentración por contracorriente. ¿Ya? Si recuerdas un poquito lo que hemos hablado igual en las clases de las maratones, esta, pam, 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 pam. La urea a nivel de los túbulos colectores, esto negrito es la urea. A nivel de los túbulos colectores, ¿qué pasaba con la urea? Se absorbía. ¿Y dónde iba? Al intersticio medular. ¿Se han visto cómo se está reabsorbiendo en los túbulos distales y túbulos colectores? ¿Qué es lo que pasa? La carga tubular de urea baja, pero la urea volvía a ingresar ¿dónde? A la asa de Henle.
porque ahí teníamos a los UTA tipo 2, eso les he dicho, ¿no? UTA 1 y 3 están aquí en los túbulos colectores, y el transportador de urea tipo 2 está aquí. Es la urea recircula, vuelve a ingresar a los túbulos. Es por eso que miren, a nivel del asa de Henle, ¿qué pasa con la urea? Aumenta su concentración. ¿No? Ese es el comportamiento tubular de la urea. ¿Ya? Es lo que pasa. Y solo es una gráfica que te demuestra eso. Que te muestra eso. No te demuestra, te muestra. ¿Ya? Eso es. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Esta es bien interesante. ¿Ya? Para eso vamos a hacer aquí una nefronita. Rapidito para hablar de estas cosas. Uy. De nada, Sandrita. Está bien que preguntes y aclares tus dudas. Lo peor que pueden hacer es quedarse con dudas, ¿no? Pregunten, pregunten, pregunten. Ya dibujaremos una nefrona. Ay. Ya está. Ahí está, ya. Listo, ya. A ver, ahora sí hablaremos de los mecanismos por los cuales se reabsorbe agua en los diferentes segmentos. ¿Ya? Vamos con en el primer lugar. ¿Dónde se reabsorbe agua en primer lugar? Se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿ya? Se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Qué porcentaje de agua se reabsorbe aquí? Se reabsorbe el 65% de agua, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo? Se reabsorbe principalmente por osmosis. ¿Y por qué será? Aquí tenemos sodio, ¿ya? Aquí tenemos sodio. A ver, la última persona que aceptamos. Ya. Aquí tenemos unos transportadores, ¿no? Son los SGLT, son varios transportadores, ¿no? Pero cuando el sodio ingresa aquí a la célula y pasa posteriormente obviamente a la circulación, consigo viene el agua. Pero el agua ingresa a través de acoporinas, ¿no? Las acoporinas tipo 1. Acoporinas tipo 1. Entonces el agua se reabsorbe por esa vía a este nivel. Por osmosis, por arrastre y mediante las acoporinas tipo 1. Entonces ahí se reabsorbe ¿cuánto? El 65%. El siguiente nivel donde se reabsorbe agua es en la rama descendente delgada del asa de Henle. En la rama descendente delgada del asa de Henle. Ahí es el otro lugar donde se reabsorbe agua. Se reabsorbe un 15% de agua. 15% de agua. ¿Por qué mecanismo? Igual es por osmosis. La pregunta es, ¿por qué por osmosis? ¿No? ¿Qué hay aquí que genera una reabsorción mediante osmosis? Aquí tenemos la corteza, aquí tenemos la médula. A medida que ingresamos desde la corteza hacia la médula, tenemos que entender que la médula es un medio hiperosmolar. Hiperosmolar. En la corteza la osmolaridad es de 200 y a medida que vamos entrando más hacia la médula, la osmolaridad va aumentando. 500, 700, 1000, 1100, 1100, hasta llegar a los 1200 miliosmoles por litro. Miren, esa es la osmolaridad de la médula. Como las asas de Henle llegan hasta la médula, en su mayoría, entonces se genera igual un mecanismo de reabsorción por osmosis. Y aquí, ¿quiénes participan? Igual las acoporinas tipo 1. Acoporinas tipo 1. Ya, entonces, así será. ¿Dónde se reabsorbe agua? ¿En qué otro nivel se reabsorbe agua? Se va a reabsorber agua a nivel de a nivel de los túbulos contorneados distales y a nivel de los túbulos colectores, ¿ya? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector
se va a llegar a reabsorber agua. ¿Cuáles son los mecanismos o cuáles son las vías? Miren, ¿cuánto nos queda? El 20% del agua puede ser reabsorbido a nivel de estos dos lugares. ¿Pero de qué depende esa reabsorción? De la presencia de ADH. A mayor ADH, mayor reabsorción. De eso depende este mecanismo o este porcentaje. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se reabsorbe? Iguales por ósmosis. Iguales por ósmosis. Resulta que a nivel, por ejemplo, vamos a hablar, a nivel de los túbulos del túbulo contorneo distal, la parte distal, obviamente, no la parte proximal, y en los túbulos colectores tenemos a las células principales. Entonces, a nivel de esas células va a actuar la ADH. ¿Y la ADH qué va a hacer? Va a estimular, aquí vamos a ver una célula, el acoplamiento de unas acoporinas a este nivel. Son las acoporinas tipo 2. Gracias a estas van a entrar las células o va a entrar el agua a la célula. Y para el agua poder salir de la célula e ir a la circulación, utiliza las acoporinas de tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo por el cual se reabsorbe agua a este nivel. ¿Ya? ¿Se han visto? Es bien facilito, ¿no? Generalmente lo que se excreta de agua es menos del 1%. O sí, es el 1%, incluso menos. Porque ¿cuánto se filtra de agua? Se filtra 180 litros por día. Imagínense esa cantidad de agua. Por eso se excreta menos del 1% de lo que se filtra. Porque han visto, la mayor cantidad se reabsorbe en los túbulos. Y la mayor cantidad en el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Ahí está, entonces. Es lo que les puedo decir. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Muy bien, vamos con la siguiente parte. ¿Qué es y esto les han preguntado en su parcial, ¿no? Me he visto una preguntita. He dicho, sí, les he dicho a los chamacos, más bien les he dicho, ¿ya? ¿Qué es el transporte tubular máximo de glucosa? ¿Ya? ¿Qué es el umbral renal para la glucosa y cuáles son los valores normales? Esta información que estamos viendo aquí a continuación es del Guyton, está en el Guyton. Ya, miren esta gráfica. Aquí tenemos, por una parte, miren, tenemos la carga. Tenemos la carga de glucosa filtrada y la reabsorción o excreción en miligramos por minuto. ¿Ya? Aquí tenemos la concentración de glucosa plasmática. O sea, esto es en la sangre, ¿no? Es la concentración de glucosa plasmática. Nosotros sabemos que en sangre el valor normal de glucosa es 70 a 110, que después de comer un alimento puede aumentar hasta 180. Hasta ahí es lo normal. Ya, entonces miren, cuando en tu sangre, miren, aumenta la glucosa, digamos que está aumentando a 100. ¿Qué es lo que pasa? Tus riñones tranquilamente van a ¿qué? Van a reabsorber esa glucosa. Miren, ¿eso qué quiere decir aquí? Tranquilamente reabsorben hasta aquí. No hay pedos, no hay ninguna cosa normal. Entonces no va a haber glucosuria. Pero cuando llega este punto, chicos, este punto es crítico, a los 200 miligramos de decilitro de glucosa en sangre, o sea, cuando tu glucosa en tu sangre está en 200, ocurre un fenómeno, ¿ya? Este 200 se lo conoce como el umbral de la, eh, aquí está, miren, umbral para la glucosa. En algunos textos lo denominan umbral de la glucosuria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es el valor, umbral significa el valor mínimo para generar un efecto. En este caso es la concentración de glucosa mínima necesaria para generar ¿qué? Una glucosuria. O sea, una diuresis ya de glucosa. Y miren,
Cuando la concentración plasmática de glucosa supera los 200 miligramos ml, lo que aumenta es que la carga filtrada aumenta hasta unos 250 miligramos por minuto. Eso genera que una pequeña cantidad de glucosa en la orina aparezca. Y eso es lo que llamamos umbral para la glucosa. ¿Qué quiere decir? Miren, cuando llegamos a 200, ocurre algo. Va a empezar a aparecer en este caso, ¿qué? Una excreción. Miren, esta línea de verde te muestra cuánto de glucosa se está excretando. Y miren, poco a poquito está empezando a aumentar más. Mientras más glucosa haya, mientras más aumente tu glucosa plasmática, tu carga filtrada o tu tasa de excreción de glucosa empieza a aumentar. ¿Se han dado cuenta? Empieza a aumentar. Ahora bien, la línea de azul te muestra el transporte máximo de tus riñones de glucosa. ¿Cuál es el transporte máximo? Es muy diferente. 375 miligramos por minuto. ¿Qué quiere decir? Si bien, ojo, es diferente. El umbral de la glucosuria es 200 miligramos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que cuando se supera esto, ya va a haber glucosa en orina. Pero es muy diferente hablar de transporte máximo. Ustedes saben que los transportadores tienden a saturarse. No se saturan. La pregunta es, ¿cuál es el valor de saturación? ¿Ya? ¿O cuál es el transporte máximo de glucosa? El transporte máximo de glucosa es 375 miligramos por minuto. Eso genera que a ese nivel ya las nefronas se saturen. Y pasado ese nivel ya la glucosuria va a ser más elevada. Miren, cuando se pasa ese transporte máximo, aquí en esta X, la glucosuria empieza a aumentar. Este cruce, miren. ¿Han visto? Pasa esta X y la glucosuria empieza a aumentar cada vez más. Más y más. Y miren, ya no se reabsorbe, ya no hay reabsorción cuando se llega a este transporte máximo. Entonces, esos son los conceptos importantes que hay que saber aquí, ¿no? Transporte tubular máximo de glucosa, ¿cuánto era? 375 miligramos minuto. Umbral renal para la glucosa, 200 miligramos sobre decilitro. En sangre, por si acaso. En sangre. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores normales? En este caso son los que hemos mencionado, ¿no? Muy bien. Esa sería la pregunta 3, por si acaso. La pregunta 4. ¿Por qué mecanismos y en qué proporciones se reabsorbe el sodio y el cloro en el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal y colector? ¿Ya? Primero, ¿por qué mecanismos? Eso vamos a ver. Proporciones. Aquí está resumen según el Constanzo de las proporciones. De lo que se está filtrando, de ese 100% de sodio que se filtra, 67% se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, 25% en el RAG, ramas en gruesa, 5% en el túbulo contorneo distal y otro 3% en los túbulos colectores. ¿Y cuánto se excreta? Menos del 1%, miren, menos del 1% se excreta. Ahora, ¿qué efectos tiene la reabsorción de sodio? Bien, y eso es bien importante según el Guyton. La reabsorción de sodio genera reabsorción de agua por ósmosis. Ahora, por arrastre eléctrico, ya que como se está reabsorbiendo sodio, en la luz de los túbulos van a quedar negativos. Miren, es bien interesante. Aquí hacemos el túbulo renal, aquí hacemos una celulita. Miren, cuando se reabsorbe sodio, que es un catión, está ingresando, aquí el cloro se va a empezar a concentrar, entonces va a aumentar los aniones. Eso genera que este sodio por arrastre aniones, no por arrastre eléctrico en este caso. Entonces también genera reabsorción pasiva de cloro a favor de un gradiente eléctrico. ¿Ya? La reabsorción de agua, miren chicos, va a generar también aumento en la concentración de cloro y aumento en la concentración de urea. Entonces se genera reabsorción también pasiva de urea a ese nivel. ¿Ya? Muy bien. Esas son las proporciones. Y aquí están las proporciones igual según el 3 Guerres, perdón, según el Borón.
Miren, del 100%, 67% es lo mismo, ¿no?, que hemos dicho, solo que es una imagen más completa. Los mecanismos. A nivel del túbulo contorno proximal, esto tienen que dibujar, ¿no? El sodio se puede reabsorber, miren, uno por vía paracelular, ¿no? Y por vía transcelular lo hace de la siguiente manera. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esta es la luz tubular. Esta es la luz tubular. Ah, perdón, aquí el sodio no se está reabsorbiendo, se está secretando. Es la luz tubular. La reabsorción, ¿de qué lado a qué lado va a ir? De aquí a aquí no. Esa es la dirección que va a tomar la reabsorción, ¿ya? ¿Cómo se reabsorbe sodio? Sodio se puede reabsorber mediante cotransporte. Sodio, glucosa. Es un mecanismo. Otro mecanismo mediante antiporte. Sodio, hidrogenión, antiporte. El otro mecanismo, sí, como les he dicho, puede haber una reabsorción paracelular de sodio. Paracelular. Y juntamente, miren, el agua también puede ingresar por vía paracelular. Entonces, son dos mecanismos. A nivel del túbulo contorno proximal, el agua se reabsorbe igual mediante vía transcelular y mediante vía paracelular. Y aquí está, miren, el agua por vía transcelular usando una acoporina, ¿visto? Una acoporina tipo 1. ¿Ya? Ahora bien, el sodio una vez dentro de la célula, ¿qué pasa? Tiene que salir. Y miren, siempre vamos a tener estas bombas. La bomba de sodio, potasio, ATP, ASA, porque es la que genera gradiente, ¿no? Para los transportadores activos secundarios. Es así es como el sodio va a salir de la célula y va a ser reabsorbido y el potasio va a ingresar en su lugar. Y aquí está la agüita igual, siendo reabsorbida. ¿Ya? Muy bien, ahora tenemos un transportador más, es el transportador sodio bicarbonato. Es otro transportador que facilita la salida de sodio al intersticio y también la salida de bicarbonato. Ahí está, eso es a nivel del túbulo contorneado inicial. En el túbulo contorneado distal, vamos aquí, en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Recuerden que el sodio no se reabsorbe en la rama descendente. La rama descendente es impermeable, ¿ya? Pero en la rama ascendente no, se reabsorbe. ¿Y cómo? La reabsorción primero, ¿de dónde a dónde va? Es igual, misma dirección. Ahí está la luz y ahí está el intersticio. Es la dirección que tiene que tomar la reabsorción. A este nivel tenemos un transportador. Es el cotransportador sodio 2-cloro potasio, ¿no? Es el mecanismo principal de reabsorción de sodio. Muy bien. Ahora, ojo, miren, aquí el agua no va a ingresar. ¿Por qué? El agua no ingresa aquí, pero ingresa a nivel de la rama descendente delgada. Pero aquí no, es un segmento impermeable absoluto. El sodio también se puede reabsorber mediante contratransportador, sodio hidrogenión, por si acaso. ¿Ya? Y también por vía paracelular. Así que es casi lo mismo como la última vez, solo que, o como la anterior imagen, solo que en este caso tenemos el cotransportador triónico. Sodio, 2-cloro, potasio. ¿Ya? A nivel del túbulo contorneado distal, ¿cómo se reabsorbe el sodio? Igual, esto es importante, chicos, miren. Otra cosa importante, chicos. Este cotransportador era inhibido por un grupo de fármacos, ¿no? Aquí teníamos a los diuréticos de asa, ¿no? Diuréticos de asa, como la furosemida, que inhibía a este cotransportador. Por otra parte, a nivel del túbulo contorneado distal, la parte proximal, ojo, aquí sería la parte proximal o parte inicial, parte proximal. Se reabsorbe mediante este transportador sodio-cloro. Este transportador es inhibido por otro grupo de fármacos, que son los diuréticos tiacídicos. Diuréticos tiacídicos. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y finalmente, a nivel del túbulo colector, en este caso el cortical, lo hace mediante los, que eso dependiendo, ¿no? Si actúa la aldosterona mediante los ENACs, no los canales epiteliales de sodio. Ya está, es lo que tienen que dibujar aquí en esta pregunta. Vamos con la 5. En un gráfico esquematice la función de las células intercaladas A y B del túbulo distal. A ver, vamos con las intercaladas tipo A, según el Guyton. Las tipo A, ojo, ¿en qué situaciones actúan?
Actúan en estados de acidosis, por si acaso. Actúan cuando tú estás entrando en una acidosis. Ojo, el mecanismo renal es el último mecanismo en actuar. Los primeros son los a nivel plasmático, los tampones. El segundo mecanismo de regulación ácido-base son los pulmones. Y el tercer mecanismo más tardío son los riñones. Las células intercaladas tipo A entonces actúan en acidosis. En una acidosis dos cosas pueden estar pasando. O hay una elevación de ácidos como los hidrogeniones, o se están elevando los ácidos, en otras palabras, o están disminuyendo las bases. Si están aumentando los ácidos, los riñones aumentan la excreción de ácidos. Y si están disminuyendo las bases, los riñones aumentan la reabsorción de bases como el bicarbonato. Entonces, esa es la función principal de las células intercaladas tipo A. Aumentan la excreción de hidrogeniones y aumentan la reabsorción de bicarbonato. La pregunta es cómo rayos hacen eso. Aquí tenemos la luz tubular. Miren, eso tenemos que tener bien con luz tubular y líquido intersticial. Las células intercaladas tipo A, ¿qué hacen? Excretan hidrogeniones y tienen que reabsorber bases. ¿Cómo hacen eso? Eso lo hacen porque a nivel de de la membrana luminal o borde en cepillo, aquí tenemos estos transportadores, que son bombas, son dos bombas. Una bomba de hidrogeniones ATPasa, que es esta de aquí, y una bomba de hidrogeniones y potasio. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? A las células renales le ingresa el CO2. El CO2 se hidrata con agua y forma ácido carbónico gracias a la anhidrasa carbónica. El ácido carbónico se disocia ¿en qué? En bicarbonato y en un hidrogenión. El hidrogenión, si se dan cuenta, va a ser expulsado por esta bomba a la luz tubular y es así como vamos a secretar y excretar hidrogeniones. ¿Han visto? Primer mecanismo, excretar hidrogeniones. El cómo ya hemos visto. O también puede ser excretado mediante esta bomba ATP hidrógeno potasio. Otra función de las intercaladas tipo A, aparte de excretar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, también reabsorbe potasio. Es importante, es otra función, ¿no? Ya está, y se está reabsorbiendo potasio. ¿Y cuál es la otra función? Miren, este ácido que es el CO2, ¿en qué se está convirtiendo? En bicarbonato. El bicarbonato aquí va a ser bueno, va a salir de la célula mediante un intercambiador clorobicarbonato. Y ahí está. Reabsorción de bicarbonato. ¿Listo? Y ahí está, reabsorción de potasio. Listo. Esas son las intercaladas tipo A. En una acidosis. Excreción de hidrogeniones y reabsorción de bases. Por otra parte, las células intercaladas tipo B actúan en alcalosis, en estados de alcalosis. En una alcalosis dos cosas pueden estar pasando. O hay muy pocos hidrogeniones o hay muchas bases como el bicarbonato. ¿Qué hacen entonces mis riñones? Si hay muchos hidrogeniones o si hay pocos hidrogeniones, aumenta la reabsorción de hidrogeniones. Y si hay muchas bases, aumenta la excreción de bicarbonato. La pregunta es, ¿cómo hace eso? A diferencia de las intercaladas tipo A, las intercaladas B van a tener los mismos transportadores, pero no en la membrana luminal, sino en la membrana vasolateral. Es lo primero, miren. Esta es la vasolateral. Esta es la membrana luminal. Entonces, ese cambio en los transportadores altera completamente la función. ¿Qué hacen qué hace, qué hacen estos transportadores? La bomba potasio constantemente va a ir sacando hidrogeniones. Miren, hacia el intersticio.
Ese proceso, ¿cómo se da? Eso se da igual gracias al CO2. El CO2 ingresa, se disocia igual, o bueno, se junta con el agua y forma que ácido carbónico, el cual se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. Lo mismo que aquí, solo que el efecto es diferente, ¿ya? Aquí los hidrogeniones no van a ser eliminados por la orina, van a ser reabsorbidos mediante estas bombas. Y el bicarbonato es el que se va a eliminar mediante este transportador, bicarbonato cloro, que es un transportador del tipo pendrina, eso sí pregunta de examen, ¿ya? Eso suele ser pregunta de examen. Ahora bien, en ese proceso, si ustedes se dan cuenta, ese potasio que está ingresando por este otro transportador va a ser eliminado. Ahí es donde nos metemos. ¿Qué funciones tienen las células intercaladas tipo B? Uno, es aumentar, aquí hemos dicho, aumentar la reabsorción de hidrogeniones, aumentar la excreción de bicarbonato y por último, aumenta la secreción y excreción de potasio. Ahí está, esto tienen que dibujar como tal o graficar. ¿Cuál es el rol del sistema renina-angiotensina-aldosterona en la absorción y secreción de sodio? Nosotros sabemos que para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona son tres estímulos, ¿no? ¿Cuáles eran esos tres estímulos? Uno era la hipovolemia y la hipotensión. El otro mecanismo era la hiponatremia. Y el otro mecanismo era un aumento del tono simpático. Ahí está, son tres mecanismos que activaban este sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué ocurría? Aquí ocurría uno, el aumento de síntesis de renina por parte de los riñones. La renina convertía al angiotensinógeno, que es un residuo de más de 453 aminoácidos, ¿en qué? En angiotensina 1. Miren, de 453 pasamos a solamente 10 aminoácidos. Miren, todos esos residuos se quitan con la renina. Y podemos ver aquí, miren. La renina va a dividir un enlace entre una leucina y una valina y se va a deshacer de todos estos eh, residuos de aminoácidos. Ahora bien, una vez que pasa eso, el angiotensinógeno, miren, pasa a llamarse ¿qué? Angiotensina 1. En este caso, la angiotensina 1 posteriormente se tiene que convertir en angiotensina 2. ¿Dónde? Miren, la angiotensina 1, que ya solo tiene 10 aminoácidos, va a nivel pulmonar. Y a nivel pulmonar es convertido en angiotensina 2 eh, por una enzima que estamos viendo aquí, la enzima convertidora de angiotensina. Ahora bien, esa enzima convertidora de angiotensina, ¿qué es lo que hace? A la angiotensina 1 la rompe más. Rompe este enlace entre una histidina y una fenilalanina y se convierte en angiotensina 2. Esto ya tiene efecto biológico. ¿No? Aquí está. Angiotensina 2. La angiotensina 2 va a tener efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos lo hace ella misma mediante diferentes receptores. Ojo, la angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, ATR1, ATR1 y ATR2. Ya está. Esos son sus receptores. Son cuatro en realidad. Hay la ATR3 y la ATR4. Pero aquí nos interesan dos tipos de receptores. Por una parte va a ir a la corteza y va a estimular la aldosterona, síntesis de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? La absorción de sodio y agua a nivel de los túbulos colectores y conectores y contorneo distal. Por otra parte, eh, mire, eso lo hace mediante la ATR2 principalmente, los efectos renales mediante ATR2. Y a nivel cardiovascular actúa sobre diferentes sistemas, por ejemplo el cardiovascular, lo que genera vasoconstricción y finalmente aumenta la presión sanguínea, si es que fuese el caso. Ya, ahora ahí podemos ver, miren, más bonito. Ahora bien, esto es lo que les quería decir, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y este tiene dos tipos de receptores, ¿no? El AT1 genera vasoconstricción y el AT2 vasodilatación, es una diferencia importante. Ya, muy bien, entonces básicamente sería eso, ¿no? Otra cosa que tenemos que recalcar.
La angiotensina 2, ¿dónde actúa? Actúa a nivel del túbulo contorneado proximal y aumenta la reabsorción de sodio. La aldosterona actúa a nivel de ¿qué? Túbulo contorneado distal y túbulos colectores. ¿Y qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Ya, eso no se tienen que olvidar. Pregunta 7. En una tabla identifique el lugar y sitio de acción y los efectos sobre los electrolitos. Qué bonito les han dicho, ¿no? Todo es en el Gaitan. Esa tablita es del Gaitan. Ahí está. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la angiotensina 2? Miren. Vamos con la aldosterona. Miren, la aldosterona, ¿dónde actúa? Túbulo y conducto colector. ¿Ya? Aumenta la reabsorción de sodio, agua, y también aumenta la secreción de potasio y secreción de hidrogeniones. La angiotensina 2, por otra parte, ¿qué hace? Actúa a nivel del túbulo proximal. Asa gruesa de Henle, túbulo de cero y túbulo colector, ¿han visto? Igual aumenta la reabsorción de sodio, agua y excreción de hidrogeniones. La ADH ya hemos visto. El PNA, ¿dónde actúa? Túbulo distal y túbulo y conductor colector. ¿Y qué hace? De manera directa ya inhibe la reabsorción de cloruro de sodio. Esa es su función del péptido natriurético. ¿Qué hace pues el péptido natriurético? Estimula la natriuresis, o sea, estimula la eliminación de sodio por orina. Si disminuimos la reabsorción de sodio, pues lógicamente se va a eliminar más sodio. Ahí está, la lógica. ¿Ya? Y aquí están los mecanismos, miren. La angiotensina, eh, si la angiotensina 2 se une sobre su receptor AT1. ¿Y qué hace esto a nivel de qué estamos hablando? A nivel de las células tubulares. La angiotensina 2 actúa en el túbulo contorneo proximal y lo que está haciendo, miren, es estimular la bomba de sodio potasio y sodio bicarbonato y por ende aumenta más la reabsorción de sodio. ¿Ya? Ese es su efecto de la angiotensina 2. Y junto con el sodio, ¿qué más se va a reabsorber? Agua por ósmosis. Por otra parte, la, la antidiurética o arginina vasopresina o vasopresina actúa sobre receptores B tipo 2 y lo que hace es promueve la reabsorción solamente de agua. Esa es la diferencia. Eso lo hemos estudiado en función glomerular. Y muy bien, chicos. Vamos a quedar aquí por el momento. ¿Ya? Vamos a analizar algunas cositas más de su guía. Ya, a ver, rapidito vamos a ver su caso clínico. Mañana igual vamos a tener clases por si acaso, en la tarde a las 3, 4. Porque como van a estar cerrados los predios de la facultad, ustedes no van a tener clases. Así que vamos a aprovechar eso. Ojo que los horarios ya lo hemos modificado ya. A partir de ahora ya no hay clases los lunes de fisio. Van a tener bioquímica. ¿Ya? Así que tomen en cuenta. A ver, vamos rápido con las preguntas de su guía. Primero que nada, quiero ver si hay alguna pregunta, duda, queja o reclamo. Puta. Dime, Tiago. Super, una pregunta. ¿A qué nivel actúa la acetazolamida? Porque me han dicho que eso les daban a las personas extranjeras para regular el equilibrio ácido-base. Ya, la cetazolamida es un fármaco que inhibe la anhidrasa carbónica, ¿ya? Inhibe de manera directa la anhidrasa carbónica. Em, Eso se da de profilaxis a los pacientes que vienen de la costa, ¿no? Para evitar que hagan edema agudo de pulmón. Porque cuando llegan a la costa generalmente hiperventilan los pacientitos. Entonces entran en alcalosis respiratoria. Ya, y riñoncito para compensar, pues hace lo que hemos dicho, ¿no? Reabsorbe hidrogeniones y elimina más bicarbonato. Eh, y bueno, ahí es donde se complica el cuadro, ¿no? Y la acetazolamida lo que hace es inhibir justamente esa anhidrasa carbónica para evitar ese cuadro. Tiene otras funciones, ¿no? La acetazolamida también creo que sirve como diurético. Ahorita no recuerdo bien. Podemos hablar de eso mañana, más bien gracias por hablarme. Voy a revisar mis apuntes de fármaco y les voy a dar una clasita de eso, ¿ya?
Pero eso funciona. Inhibe la anhidrasa carbónica, es lo que hace. Bien, súper, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Vamos a ver quién están aquí. Jimena, Jennifer, Jenny, Kelly, David. Ya. Muy bien, vamos con el análisis de su caso clínico, ¿no? Es la parte linda. A ver, paciente MRQ de sexo femenino de 40 años acude a consulta con los siguientes antecedentes. Antecedentes personales patológicos. A ver, vamos a ver qué tiene este pacientito o qué tenía. Diabetes mellitus tipo 2 en tratamiento irregular. El otro paciente ha visto de filtración glomerular, no ha hecho tratamiento. Hace 2 años diagnosticada de enfermedad renal crónica estadio G3. Su guía de la anterior semana también tiene que acordarse, ¿no? La estratificación de la enfermedad renal crónica. Mañana también podemos tratar de hacer una clasita de enfermedad renal crónica, ¿ya? Para complementar bien sus conocimientos. ¿Ya? Como último control de función renal hace 6 meses con creatinina de 1,6. Miren, su creatinina está elevada. Hace 6 meses estaba así elevada. El valor normal máximo es hasta 1,3 en varones. En mujeres es hasta 1. Es una mujer, está elevado, ¿no? Historia de la enfermedad actual. Refiere un cuadro de hace 6 meses que presenta orinas espumosas, puede ser proteinuria, de forma persistente. Hace 4 meses con edema en miembros inferiores, hasta ambas rodillas. Edema, aparente proteinuria. Hasta hace 72 horas presenta malestar general, escalofríos, dolor lumbar, bilateral, disuria, polaquiuria. Disuria, dolor al orinar, es eso por si acaso, ¿no? Es disuria, dolor al orinar. Polaquiuria, aumento en la frecuencia de micción. Los niños tienen polaquiuria, ¿no? A cada rato salen los que se enferman de hábito, ¿no? Eso es polaquiuria, es el aumento en la frecuencia. No es lo mismo que poliuria. Poliuria es el aumento en el volumen. En la polaquiuria cada rato es un chorrito, ¿no? Chorrito. Tal vez te sientas mucho, otra vez no. Chorrito. Examen físico, presión arterial, está hipotenso, miren, 90, 60. Frecuencia cardíaca, 98. Respiratoria 17, saturación 91, temperatura 37,9. Está ligeramente elevado, hasta 37,6 lo normal. Peso 66 kilogramos, talla 1,45. ¿Ya? Hay que sacar, ¿no? Índice de masa corporal. Vamos a sacar rápido. ¿Cuánto su peso? Es 66, 1,45. 16 por 1,45 por 1,45. Ay, no. Ya está. 31,39. Lo normal es hasta 24,9. 25 sobrepeso, obesidad grado 1. Obesidad grado 1 tiene aquí, ¿no? Obesidad grado 1. A ver. Piel y mucosas secas, pálidas. A ver, ¿qué más tiene este paciente? No tiene astenia ya. Piel y mucosas secas y pálidas, cardiopulmonar con ruidos rítmicos, abdomen plano depresible, doloroso en mesogastrio, ya, dato importante. Puño percusión renal bilateral positiva. Si la puño percusión, que es golpear al pacientito en la parte de atrás de sus riñoncitos, es positiva, puede ser un indicativo de una pielonefrosis, no, pielonefritis, inflamación de los riñones por una infección renal urinaria, ¿no? Edema con miembros inferiores, Godet, 3 cruces, neurológico íntegro, ¿ya? Diuresis de ingreso, 390 ml en 24 horas. ¿Esto qué es? Esto es oliguria. Oliguria es menos de 500 ml en 24 horas, ¿no? Aquí está oligúrico. Exámenes complementarios, hemoglobina 13, anemia. Hematocrito 38, glóbulos rojos 3,9. Hay que sacar ¿qué ahora? Índices hematimétricos. Eso lo van a hacer ustedes. Glóbulos blancos 11.000. Ufa, leucocitosis. Les han preguntado estas cositas en su examen, ¿no? Linfocitos. No, bonito, eso se me va a gustar. Linfocitosis. Ahora, a predominio de una neutrofilia. Neutrofilia, no hay una leucocitosis, pero neutrofilia. Lo normal de segmentados
Am, los segmentados son los neutrófilos, por si acaso. Lo normal es 65%, aunque está elevado, ¿no? Linfocitos 22 está bien, lo normal 20-23, monocitos está bien, eosinófilos, basófilos ya. Velocidad de eritrosedimentación 90. ¿Cuál es lo normal? Menos de 10 milímetros en la primera hora. Eso es lo normal, chicos, lo normal. O sea, que está elevado. Eso es claro, señal de que es una reactante de fase aguda, es señal de inflamación. Ya, vamos con la bioquímica sanguínea. Creatinina 2 está elevada. Uf. Urea 62. Está normal. Hasta 70 y tantos. NUS 31. Ufa. Creo que está normal. Te voy a revisar, no me acuerdo bien los valores normales. ¿Ya? Glicemia basal 380. Uf, está elevado. Colesterol total está elevado. El colesterol normal es menos de 200. Triglicéridos es menos de 150. Esto está bien. LDLs, HDLs aparentemente están bien. Sodio está normal. Potasio está normal. Proteínas totales están bajas. Albumina está baja. ¿Ya? Hay hipoalbuminemia. Hay hiperglicemia, hipercolesterolemia, ya puede ser otro síndrome nefrótico, ¿no? O puede ser un síndrome nefrítico. A ver, no hay química de orina. Sí hay, aquí vamos a ver ya. Paciente decide internarse por datos clínicos de infección asociada a vías urinarias. Ahí está. Se inicia tratamiento antibiótico empírico por datos de retención hídrica. Se inicia terapia depletoria. Se inician diuréticos. Para el edema se usa diuréticos por si acaso. Cultivo de orina, se confirma el diagnóstico. Tras 48 horas de internación se evidencia mejoría clínica. Avisó con antibióticos, ha mejorado. Con remisión de síntomas urinarios, pérdida de peso de 3 kilogramos, diuresis ya de 1600 ya se ha regularizado y se ha especificado los siguientes diagnósticos. Infección de vías urinarias en tratamiento. Enfermedad renal crónica G3B-A3. ¿Ya? Su tasa de filtración glomerular mide 30,5 bajo. La enfermedad renal crónica, chicos, se define como una enfermedad progresiva de más de 3 meses de evolución con una tasa de filtración glomerular de menos de 60 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Menos de 60 de tasa de filtración glomerular es enfermedad renal. Y para ser crónica, 3 meses sí o sí. Más de 3 meses. ¿Ya? Desmelitis tipo 2 descompensada, dislipidemia del tipo hipercolesterolemia. La dislipidemia es el aumento de lípidos en la sangre. ¿Ya? Anemia secundaria a trastornos crónicos. Ya. A ver, examen físico de orina. ¿Qué tenemos? Color ámbar está bien, opalescente, está ligeramente turbio. Se puede dar por varias causas. Puede ser por concentración de orina o puede ser por infecciones. Es más persistente por la proteinuria, seguramente debe haber proteinuria. Densidad 1030. Proteinuria, aquí está una cruz. Es leve. En el paciente la anterior semana era masiva, ¿no? Glucosa 300. Está elevada, ¿no? O sea, hay glucosuria, no debería haber nada. Hay glucosa. Hemoglobina, urinógeno, no hay. Nitritos positivo. ¿Qué les he dicho? Si hay nitritos positivo es infección urinaria. Examen del sedimento. Hematíes menos de 2 por campo. Está bien. Hay leucocituria. Hay piuria. Piuria se lo denomina, perdón, chicos. Hay piuria. Piuria es la presencia de leucocitos en orina. Eso es por la infección, ¿no? Cilindros glomerulosos, bacterias. Hay bacteriuria. Bacteriuria también hay, chicos. Bacteriuria. ¿Ya? Proteínas totales en 0,8 gramos. No es una proteinuria en rangos nefróticos. Ya, es una proteinuria, creo que sería leve, tal vez moderada, ¿ya? Y su orina en 24 horas era de 390, ya no está así. Entonces estamos ante un claro ejemplo de infección de vías urinarias en tratamiento, ¿ya? El tratamiento se le ha hecho control de urinas cada 24 horas, será docetaxona, 1 gramo intravenoso a 12 horas, furosemida para el edema, espironolactona, otro diurético para el edema, metformina para su diabetes y esperar cultivos en orina, ¿ya?
¿Qué preguntas te hacen en relación a este queridísimo caso clínico? Calcule la diuresis mínima esperada en el paciente al momento del ingreso y de acuerdo con el valor reportado al ingreso en el paciente clínico, clasifica un paciente en anuria, oliguria o poliuria. Ya. ¿Cómo se hacía eso, chicos? Eso era fácil. La formulita clave aquí, ¿cuál es? De 0,5 a 1 ml por kilogramo peso por el número de horas. En este caso, el mínimo sería 0,5. Es lo mínimo que debería miccionar este paciente. Vamos a ver. 0,5 por ¿cuánto pesaba este pacientito cuando lo han ingresado? 63. 66, ¿no? Ya. 66 kilogramos. Gracias. Ya. Eso por 63. Por 24 horas. A ver. ¿Cuánto sale? 0,5 por 63 por 24. 0,5 por 66 por 24. 792, chicos. 792 ml por día. Eso debería haber sido su diuresis mínima. ¿Y con cuánto estaba? 390. ¿Clasifica como oliguria? Sí, oliguria es menos de 0,5 ml por kilogramo peso por número de horas. Ahora, para decir anuria, tendría que ser menos de 0,1 por 63 por 24, veremos. 158. No, esto para decir anuria, el paciente tendría que estar con menos de 158 ml por día. No es anuria, es oliguria solamente. Oliguria. Ya. ¿A qué se debe las orinas espumosas y la glucosuria? Las orinas espumosas por la presencia de proteínas y la glucosuria pues porque se ha superado el umbral de la glucosa en orina, porque está por encima del umbral de la glucosa en orina. Además, obviamente se ha debido superar el transporte máximo de glucosa a nivel de las nefronas, ¿no? Con ese umbral, más de 200, se llega a saturar los transportadores de glucosa. ¿Ya? ¿Cuál es el segmento tubular donde actúan los diuréticos administrados? La furosemida, ¿dónde actúa? ¿Qué es la furosemida? Es un diurético de Ahrens. ¿Actúa en dónde? Asa de Henle. ¿A qué nivel? Actúa a nivel de la bomba triónica, del transportador triónico. Sodio 2-cloro potasio. Inhibe esa bomba. ¿Y la espironolactona a qué nivel actúa? ¿Qué es la espironolactona? También es un diurético. ¿Dónde actúa, pero? ¿Quién me dice? En los ahorradores de potasio. Es un diurético ahorrador de potasio. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Antagonistas. Exacto, la espironolactona actúa a nivel de los túbulos colectores. ¿Qué hace? Inhibe al receptor mineralocorticoideo de la aldosterona. Es un diurético ahorrador de potasio. Muy bien. De acuerdo a la densidad urinaria del paciente, determine la osmolaridad urinaria aproximada del paciente. Eso es fácil, eso se lo hace mediante una fórmula. ¿Ya? Una fórmula. La fórmula de la osmolaridad urinaria es fácil. Vamos a poner aquí. Osmolaridad urinaria es igual a la densidad menos 1000 por 100, o perdón, por 35. Y te sale la osmolaridad en miliosmoles por kilogramo, o miliosmoles por litro. Miliosmoles sobre litro. Ya, a ver, ¿cuánto es la densidad de este pacientito de orina? 1030. 1.030. Ya, a ver, 1030. 1030 menos 1000 menos 1000 por 35.
Está bien. Está bien. 1050. 1050 miliosmoles por litro. Recuerden que la osmolaridad ordinaria, su valor normal es de 50 hasta 1200 miliosmoles litro. Entonces aquí está 1050, probablemente por la elevada cantidad de glucosa, de proteínas que hay, ¿no? Eso principalmente, porque miren, 300 de glucosa, lógicamente la osmolaridad va a elevar ahí, ¿no? Ahí está. Entonces, eso sería, chicos. Y listo, chicos. Lo que nos faltaría sería esta preguntita. Esto lo vamos a desarrollar mañana, porque es complicadito nomás por, por, por virtual. Chiques, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Dime, Pamela. Super, ¿puedes repetir sobre qué transportadores actúa la espironolactona? Ah, ya, la espironolactona. Claro que sí. No, sí, 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 vamos a hacer aquí. A ver, un cacho, miren, aquí, ¿qué les ponen? Anexos de los mecanismos. Aquí está, miren la pregunta. Ahí está, miren. Gracias, doctor. Bien lindas estas guías, che, me están gustando estas guías. El doctor, creo que es el doctor Bravo, está haciendo estas guías, está muy linda, está bastante hermosa. Estas son guías, pues, estas son guías. Ya. Miren, cuando hablamos de diuréticos, a ver, che, vamos a hacer así. Tenemos tres grupos de diuréticos. Tenemos los diuréticos de asa, como la furosemida, que actúa a nivel de las de Henle. Tenemos los diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiacida, que actúa a nivel del túbulo contorneado distal, segmento proximal. Espero me estén entendiendo. Y tenemos los diuréticos, así esto nos interesa, diuréticos ahorradores de potasio. Ahorradores de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio son dos. Tenemos a los inhibidores del receptor mineralocorticoideo de la aldosterona. En otras palabras, ¿qué hace? Inhibe la acción de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Se absorbe sodio y excretar potasio. Si se absorbe sodio, se absorbe agua. Si bloqueamos la aldosterona, ya no se va a reabsorber sodio. El sodio se va a eliminar. Y si se elimina, también se elimina agua. Por eso es diurético. Estimula la diuresis. ¿Ya? Muy bien. Ay, caramba. Entonces, ahí está la lógica, ¿no? La lógica. Y el otro grupo de fármacos diuréticos alrededor de potasio son los son los bloqueadores de los ENaC. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, miren, aquí es el túbulo contorneo proximal. Se han dado cuenta que 60-65% de sodio, cloro, agua, potasio se reabsorbe. Y eso es regulado por la angiotensina 2. Por otra parte, 90% del bicarbonato de los fosfatos se reabsorbe también a este nivel. Y aquí es donde actúa ¿quiénes? Lo que me estaba diciendo el compañero. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Entonces ahí está, Tiago, la respuesta a tu pregunta. Actúa a nivel del túbulo contorneo proximal, inhibe la anhidrasa carbónica, eso hace la acetazolamida. En otras palabras, inhibe la reabsorción de bicarbonato, como te he dicho, ¿no? En pacientes que vienen aquí a la altura, que entran en alcalosis. Y de ahí tenemos a los diuréticos ahorradores de potasio. Aquí son dos grupos. La espironolactona, lo que me estaba preguntando la compañera, ¿bloquea a quién? Bloquea los receptores de aldosterona. Ya, esa es su función. Ahorita vamos a ver qué más. Tenemos pues a los tiacídicos, como la hidroclorotiacida, la clortalidona, methotrexato, indapamida, ¿ya? Y tenemos otros diuréticos, ¿no? Esto no lo hemos visto, son los diuréticos osmóticos. Estos arrastran agua de manera directa, ¿ya? A ver, vamos a recordar rapidito esto.
Aquí tenemos las células renales. Esta es la luz tubular. Por aquí se está excretando sustancias. Excreción. La aldosterona, ¿qué hacía, chicos? La aldosterona entraba a la célula, se unía a su receptor. Ese es el receptor mineralocorticoideo, RM. Y cuando se unía, lo que hacía era estimular ¿a quién? Al núcleo, ¿no? Y estimulaba la síntesis de unos canales, que eran ¿qué canales? Los ENAC, ¿no? Aquí se ponían los ENAC. Ahí está, miren, ENAC. Gracias a estos ENACs, el sodio podía ser reabsorbido y ya no ser excretado, ¿ya? ¿Qué hace la espironolactona? Aquí está, esta es la espironolactona, este fármaco. Esa espironolactona entra a la célula y lo que hace es ponerse aquí y bloquear al receptor. Si se bloquea el receptor, la aldosterona ya no va a poder cumplir su función. Ya no se va a reabsorber sodio, ¿ya? Ya no se reabsorbe sodio porque ya no hay el transportador y se excreta sodio. Y junto con el sodio, ¿quién más? Agua. Y se genera, ¿qué? Diuresis. Eso hace la espironolactona. Ahora, el otro grupo, por ejemplo, la amilorida. La amilorida también, miren, es un ahorrador de potasio. ¿Qué hace la amilorida? Inhibe la reabsorción de sodio. La amilorida es otro fármaco, inhibe de manera directa al ENAC, al canal de sodio. Ahora, ¿por qué son diuréticos ahorradores de potasio? Porque cuando la aldosterona trabaja, mientras reabsorbe sodio, también excreta potasio. Ese es el porqué. ¿Ya? Porque mientras reabsorbe sodio, también excreta potasio. ¿Ya? Ahí está. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Relación de la densidad. Esto es bien importante. Está la fórmula, miren. Cálculo de la osmolaridad a partir de la densidad. ¿Ya? Miren, aquí te da este dato. Ojo, el dato que les he dado yo según el Balces. ¿Ya? Pero aquí te dice de 550 miliosmoles. El doctor, eso hay que manejar, ¿ya? El cálculo de la osmolaridad facilito, es 25 por... A ver, ¿qué es esto? Hay que multiplicar solo por 40, te menciona. Miren, si la densidad urinaria es 1,025, este 25 lo multiplicas por 40 y te sale. A ver, haremos lo que hemos calculado. Contra la del paciente era 30, ¿no? Era 1.30, 30 por 40, 1200. ¿Han visto? Está bien elevada su osmolaridad de ese paciente, su osmolaridad urinaria. ¿Ya? Con la fórmula hemos sacado 1050 y con la otra 1200. Cuadro que muestra la relación entre las cantidades filtradas y absorbidas. Ahí está lo mismo que les he dado. Ahí está, miren, es lo que le está pidiendo. Cantidad de que se filtra y cantidad de excreción. ¿Han visto? La glucosa no se excreta nada. Y ya está. Eso sería, chicos. No van a olvidar ver estas últimas partes. En cada guía ponen esos anexos y son bien bonitos y bien importantes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Uy. ¿Todo claro? Sí. Ya, esperemos que sí ya. Mañana yo creo que vamos a poder pasar a las 3 de la tarde. Como no van a tener clase en la facultad, entonces enseguida hago el anuncio y nos vemos mañana a las 3. Y hay que aprovechar para aprender. Dime, Tiago, ¿qué pregunta tienes? Sí, ahorita paso las diapos al grupo de los inscritos, ¿ya? Con las resoluciones. Listo, chiques. Sería, se cuidan, nos vemos mañana a las 3, ya, a las 3. Y ya. ¿Será gratis? Mañana no creo. Hoy sí, hoy mañana no creo. No, si no me van a reñir, me van a llamar la atención. Muchas gratuitas, se van a decir, pero ya. Y sí, va a ser presencial en el NK, por si acaso, no va a ser virtual. Va a ser presencial. Vamos a ver, ya si lo hacemos gratuita, les voy a confirmar esta mañana. Ya así van a poder venir todos. Listo, chicos, nos vemos mañana, ¿ya? Se cuidan. Pero súper, gracias.